Primero quería agradecer a Juanma por la invitación y también traerles un saludo de Ecuador, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de los mecanismos de resistencia, y cuando hablamos de los mecanismos de resistencia, obviamente, esta charla va a ser bastante técnica, ¿no? Pero al final quisiera tratar de aterrizar toda la información básica, digamos así, con cómo podemos aplicar esta información, porque eso enriquece realmente el uso de esta información. Vamos a ver al principio cuáles son los mecanismos, un poco de información en general. Luego vamos a hablar acerca del caso Triazoles, que es el que más se ha estudiado y el que al menos yo he estudiado más. Y cuáles serían las perspectivas futuras del uso de esa información para la aplicación de manejo y control, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito hablando acerca de Sigatoka. Ustedes ya probablemente conocen mucho acerca de esta enfermedad. Como saben, Pseudocercospora afarensis, que antes se llamaba Mycopharella afarensis, es el agente causal o el hongo que causa la enfermedad. Es una enfermedad muy costosa, ¿no? Se cree que aproximadamente el 30% del costo de producción se va solo en los fungicidas para el control de la enfermedad. Y tenemos que se hacen predicciones, a veces en base a clima, a veces simplemente calendario, para las aplicaciones de fungicidas para controlar esta enfermedad. Y tenemos también buenas prácticas culturales que lo que hacen es reducir el inóculo para reducir la incidencia de la enfermedad, ¿no? Entonces eso es más o menos cómo se maneja Sigatoka de forma general. Y ya cuando entramos a hablar acerca de resistencia a fungicidas, ¿no? Ya estamos hablando de algo poblacional, ¿no? Porque la teoría es que lo que se hace es ir seleccionando estos individuos que son raros, estos individuos, estos mutantes, que tienen alguna propiedad que los hace resistir al fungicida, pero mientras la población no ha sido afectada por el fungicida, pues tenemos la población normal que es sensible al fungicida que se va a utilizar, ¿no? En el momento en que se aplica el fungicida, empezamos a seleccionar a estos individuos se reproducen y entonces heredan a su progenie la resistencia, y ahora la población se ha movido hacia la resistencia. Entonces depende mucho de la recombinación, depende mucho de la dispersión, y ya sabemos que Sigatoka negra, ¿no? En este caso el hongo Figensis, se reproduce masivamente, ¿no? Es policíclico, quiere decir que todo el tiempo está reproduciéndose y está generando esporas sexuales. Ustedes pueden ver abajo de la gráfica, ¿no? Esta es una información tomada de campo, ¿no? Tenemos de Costa Rica Limones, y quería agradecer a Corbana por proporcionar esa información. Tenemos una población silvestre y una población resistente. La población resistente o comercial está en rojo, la población silvestre está en verde, y ustedes abajo tienen, digamos, los parámetros o el porcentaje de inhibición y los años, ¿no? En qué año fue tomada la información. Y es interesante que si ustedes ven en la línea verde, en las barras verdes, perdón, siempre hay algunos individuos resistentes en la población silvestre, pero también en la resistente siempre hay individuos sensibles, ¿no? Y eso nos da a entender algo interesante, que es, por mucho que nosotros apliquemos y tengamos un buen manejo, siempre se nos van a escapar estos individuos sensibles que se siguen reproduciendo, y al revés, ¿no? Siempre se nos van a escapar los resistentes también, precisamente que van generando la resistencia. Lo importante es saber que esos individuos sensibles, ¿no? Ya vamos a ver luego, podrían llegar a adaptarse y con el tiempo, pues, también no solo ser seleccionados, sino incluso ser inducidos a tener la resistencia. Y aquí hay ese último tema, que es el fitness, que es cuán adaptado está el individuo para resistir a las condiciones del medio ambiente, ¿no? En teoría, si nosotros aplicamos el fungicida, cambiamos las condiciones, ¿no? Cambiamos totalmente las condiciones en las que está el patógeno, y ahora hacemos que sea mejor para los mutantes. Entonces el mutante que está, digamos, que aleatoriamente tiene una mutación que lo hace resistente, él va a florecer, él va a tener mejores condiciones.
Y se ha pensado, bueno, ¿qué pasa si yo quito esa presión de selección? ¿Qué pasa si yo quito el fungicida? ¿No? Yo esperaría que las poblaciones regresen hacia el original, hacia el sensible. Entonces, si yo dejo de aplicar 3, 4, 5 años, por ejemplo, un triazol, después de esos 4 o 5 años yo vuelvo a aplicar, pues yo debería haber regresado a la sensibilidad y hacer que estos aislados, estas poblaciones, puedan yo controlarlas, ¿no? Pero en la realidad, cuando se han hecho los experimentos en campo, y eso también es información de Corvana, no ha sucedido eso. Lo que ha sucedido es que estos individuos mutantes, que en el pasado no estaban adaptados para, digamos, la situación normal, que era sin el fungicida, ahora si tú quitas el fungicida, ellos siguen estando allí, en las mismas proporciones, ¿no? Entonces no hay una penalidad por fitness, y eso es algo interesante que se descubrió porque se hubiera esperado lo contrario, ¿no? Ya hablando de mecanismos, hay 4 mecanismos principales de resistencia. Ya esto es algo muy molecular, ¿no? El primero son las mutaciones, todos conocemos aquello. Las mutaciones son cambios en el ADN, y el ADN pues es el que codifica las proteínas. Entonces un cambio en el ADN significa un cambio en la proteína. Si la proteína cambia, entonces las características de esa proteína pueden cambiar, y esto puede hacer que la afinidad para interactuar con el fungicida sea menor, entonces no haya el control que se espera. Luego tenemos la sobreexpresión, que es cuando ustedes aumentan la expresión de ese gen. Si aumentan la expresión de ese gen, no necesariamente, pero es posible, en muchos casos, que aumentes la cantidad de proteína. Entonces en este caso, si yo tenía un porcentaje o una concentración específica de fungicida que yo aplicaba, y ahora ha aumentado el objetivo del fungicida, la misma concentración que yo uso ya no puede competir con la gran cantidad de proteína que ahora se produce, y de nuevo se pierde la sensibilidad. Tenemos la detoxificación, que es algo que ocurre especialmente en animales superiores. Podría ocurrir también en microorganismos, que es básicamente todas las células tienen bombitas de protones que sirven para muchas cosas. Pero en este caso lo que hacen es bombear fuera de la célula el fungicida, ¿no? El fungicida entra y ellos lo botan. Gastan energía, pero sobreviven a la acción del fungicida. Y finalmente, rutas metabólicas alternas. Este es un poco más difícil de encontrar, y lo que sucede es que en la ruta metabólica, donde tienes por ejemplo una enzima, que es la que tú bloqueas con el fungicida, otra enzima toma la posta y hace y continúa con la acción de esa ruta metabólica, aunque tú ya no tienes la que originalmente se utilizaba. En todos estos hay gasto de energía, no es tan bueno para la célula, pero la célula puede sobrevivir, y al sobrevivir pues obviamente vas recolectando o vas seleccionando todas aquellas que tienen la capacidad de hacerlo, y de nuevo, ¿no? Se mueve la población. En cigatoca negra lo que hemos visto es estas dos primeras, mutación y sobreexpresión, y de eso es lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un estudio a nivel de diferentes países productores de banano. Están allí Camerún, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guadalupe, Martinique, Filipinas, República Dominicana. En algunos de ellos tuvimos una gran colección de aislados, en otras no tanto, ¿no? En algunos fue 20, en otros fue 100, 200. Se analizó alrededor de 600 aislados. Para que ustedes tengan una idea, son 600 esporas individuales, que serían 600 individuos para poder hacer un estudio interesante estadísticamente hablando, ¿no? Esto fue lo que vimos basado en triazoles, específicamente en propiconazol, difenoconazol y epoxiconazol. Y si ustedes pueden ver en las poblaciones, cogimos rangos desde 0.01 a 10 miligramos por litro para ver cuáles de ellas podían resistir o eran sensibles en ese rango, ¿no? Y lo interesante fue que vimos una relación con el clima, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí, solo está ahí el índice de precipitación, y en los países donde había mayor precipitación tenemos más resistencia. No en todos, ¿no? Pero algunos, por ejemplo, como Ecuador, tiene épocas en las que tiene mucha lluvia y épocas en las que tienen poca lluvia, ¿no? Y eso obviamente ayuda al manejo, porque si tienes una cantidad de inóculo menor, obviamente vas a retrasar en el tiempo, vas a tener un mejor control y vas a retrasar en el tiempo la selección para la resistencia, ¿no? En otros países como Costa Rica, que es muy húmedo,
que constantemente se están produciendo esporas, no solo en los lugares donde se produce, sino también en otros lugares, por migración llegan las esporas, pues vas a tener más oportunidad, aunque tú tengas un buen manejo, vas a tener más oportunidad de contacto de fungicida con la población y que la población sea seleccionada. Entonces fue sumamente interesante porque de nuevo el clima demuestra ser un factor muy importante en el manejo y de cómo podemos hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué descubrimos nosotros? Pues descubrimos 18 mutaciones. Obviamente no todas ellas están directamente relacionadas con la resistencia, pero fue interesante ver la variabilidad que tiene el gen que está relacionado con los triazoles. El gen que está relacionado con los triazoles se llama CYP51. Ese gen produce una proteína, una enzima en este caso, que se llama 14-alfa demitelasa, que está dentro de la ruta del ergosterol, y se presentaron estas mutaciones, ¿no? Ahora, los que conocen de Sigatoka me van a decir, bueno, pero esos números me suenan raros porque yo sabía que la mutación era Y136, por ejemplo. Ahora, ¿por qué están así? Bueno, hay una presión por utilizar un estándar que en este caso se llama Septoria tritici, antes se llamaba Mycopharella graminícola, que es uno de los hongos más estudiados con respecto a la resistencia. Entonces, y acá es interesante esos cuadros que ustedes ven allá, son una posición un poco más lejos, que están en todo, en la gran mayoría de hongos que tienen resistencia a triazoles. En algunos sirven para adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de estos cambios dentro del centro activo, si se quedan allí sin algún cambio general de la estructura de la proteína, son tóxicos y el mutante se muere. Entonces primero tienen que surgir estas otras mutaciones, y de hecho de las 18, ¿no? El resto que están en negro tal vez sirven para ello, no lo sabemos, tal vez sirven para ello. Y lo que hacen es equilibrar eso, ¿no? Y hacer que la proteína no sea tóxica, siga trabajando, pero ya no sea tan afín al fungicida en este caso, ¿ya? En Sigatoka nosotros analizamos esas posiciones de forma computacional por bioinformática. No entendemos todavía para qué funcionan, pero en correlación siempre aparecen y son de hecho muy importantes. O sea, yo puedo predecir si yo tengo una de ellas, yo tengo resistencia, entonces debe servir para algo, ¿no? Saben que solo las computadoras no nos pueden decir todo, pero nos han hecho experimentos explícitos que eso implicaría transformar genéticamente al hongo para ver qué sucede si yo le pongo una de estas posiciones. En general lo que hace esto es básicamente interrumpir la conexión entre la enzima y el fungicida. Por ejemplo, en el caso particular de la 136, lo que tenemos es un cambio de una tirosina por una fenilalanina, una fenilalanina por una tirosina, y lo que eso hace es que se pierda un enlace con el grupo hemo, que es el centro de la proteína, y queda libre, por decirlo así, este aminoácido. Al quedar libre, obviamente ocupa el espacio donde debería el fungicida, entonces el fungicida ya no puede interactuar con el centro activo y entonces se pierde afinidad con la proteína, ¿no? Esto no quiere decir que el fungicida no pueda actuar sobre estas proteínas, solo quiere decir que es más complicado, porque puede ser que llegue y esté ocupado el centro porque se movió el aminoácido, como un bracito, ¿no? Se movió, quedó allí, no puede entrar. Puede ser que no esté allí y puede entrar, ¿no? O sea, no necesariamente es algo que va a impedir siempre el efecto del fungicida. El mismo caso, el cambio de una alanina en la posición 313 por una glicina, lo que hace es que ahora, siendo la glicina más chiquita, tú pierdes un contacto, ¿no? Pierdes un contacto con el fungicida y el centro activo. Esa está precisamente en el centro activo y básicamente lo que sucede ahí, igual puedes acoplarte, pero la energía libre que hay para que puedas interactuar, de nuevo se pierde y en eso reduce la afinidad del fungicida por la mutación, ¿no? por el mutante. Y de nuevo en estas otras dos, de nuevo es flexible, lo que quiere decir es que ahora el centro activo se mueve un poco más y esto no permite que haya esa afinidad, esa cercanía con el fungicida no puede interactuar. Estoy hablando muy rápidamente de algo que es muy complejo, precisamente para no tomar mucho tiempo en este tipo de cosas, ¿no?
Pero si ustedes se dan cuenta, eso no quiere necesariamente decir que no se va a dar la interacción con el fungicida, solo quiere decir que la posibilidad que se dé es mucho menor a la que se da normalmente con el aislado silvestre. Entonces ahí surgió, no se ve todo, bueno, ahí surgió algo interesante. Bueno, aquí deberían estar en otros colores otras letras. Y esa sopa de letras básicamente lo que nos demostró fue cuando estábamos haciendo el análisis del gen, ¿no? A nivel de secuencia, encontramos esta secuencia particular que está en un cuadrito a su mano derecha. Ustedes van a ver al inicio un cuadrito, ¿no? Para que ustedes tengan entendimiento, al principio del gen, ¿no? En esa posición, después del cuadrito hacia el lado derecho, la distancia entre esa secuencia y el silvestre normal era de 8 pares de bases, había 8 letritas allí, ¿ya? Pero en los mutantes, ustedes pueden ver, hay hasta, dependiendo del mutante, hay hasta 100. O sea, hubo una inserción de información. ¿Qué información? Esa misma secuencia que está aquí, que ahorita no podemos verla acá por el video, esa información se copió y se pegó ahí mismo, ¿no? 5, 6 veces más. Cuando eso sucede normalmente uno puede sospechar que hay sobreexpresión y de hecho luego comprobamos que efectivamente había sobreexpresión. ¿Qué significa eso? El promotor es obviamente el que gobierna cuántas veces o la importancia de que el gen tú lo expreses, ¿ya? Por eso se llama promotor del gen. Y ese promotor tiene secuencias que permiten decirle al metabolismo, mira, es importante que tú ahora actives este gen. Y esas secuencias generalmente están relacionadas con un factor de transcripción que es el que llama a la polimerasa, que es la que copia, digamos así, ese gen, ¿no? Entonces, si tú tienes una copia de ello, quiere decir que tú vas a llamar a la polimerasa, pero si tienes 6 copias de ello, quiere decir que tú vas a llamarla más, porque cada vez que el factor de transcripción se ancla en esos lugares, ¿no? Lo va a llamar, la va a llamar, la va a llamar y va a aumentar la expresión. Claro, yo estoy hablando muy coloquialmente del aspecto molecular. No necesariamente si tienes 6 inserciones, 6 veces vas a llamar a la polimerasa, simplemente va a aumentar la afinidad o la atracción a ese punto. Entonces vas a hacer que copies mucho más esa zona. Y de nuevo, ¿no? Cuando copiamos más quiere decir que vamos a producir más, y al producir más obviamente si tenemos una cantidad específica de fungicida, una dosis específica que aplicamos, ahora vamos a aumentar la cantidad de proteína, va a ser más complicado, tendría que subir la dosis de fungicida para poder alcanzarlo, ¿no? Entonces, vimos aquello. Para probarlo, bueno, hicimos experimentos de transformación genética, cogimos un aislado sensible, le pusimos el promotor de los resistentes y efectivamente vimos aumento en la expresión del gen. Todo esto ya está publicado, entonces está analizado, ¿no? Entonces vimos que hubo un aumento en la expresión, no al mismo nivel que un resistente, porque obviamente el resistente tiene otras cosas, otras características. Entonces quisimos saber, bueno, ok, tienen otras características, ¿qué otras características podrían tener? Tal vez hay otros genes que están relacionados, ¿no? Algo que se me pasó a mencionar es que en resistencia podemos tener dos casos. Podemos tener el caso cualitativo y el caso cuantitativo. El caso cualitativo es cuando estrobilulinas, por ejemplo, ¿no? Benzimidazoles. Tú aplicas el fungicida y tienes un aislado sensible, se muere. Tienes un aislado resistente, no se muere, aunque le pongas 1000, 10.000, 15.000 miligramos por litro. No se va a morir. Ya no se puede bañar en aquello, no le va a pasar nada. Y el sensible se muere. Y un cuantitativo quiere decir que tú le aplicas, al sensible se muere, el mutante, si tú le aplicas 10, no se te muere, pero si le aplicas 100, se te muere, ¿no? Entonces va escalando, por decir, y vas a ver una gran cantidad de individuos que uno resiste 10, otro resiste 100, otro resiste 1000. Entonces, eso generalmente se da cuando tú no solo tienes un gen involucrado, sino tienes varios genes que están involucrados en ello, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes comprobar eso? Bueno, cogimos un aislado sensible o un aislado resistente y los cruzamos, ¿no? Recombinación sexual. ¿Hacia dónde se va la resistencia? Si yo tengo una respuesta blanco y negro, es un solo gen, generalmente. O muchos genes que están ligados, que están juntos, ¿no?
Y si yo tengo varias respuestas, no uno resistente, un poquito, otro poquito más, entonces ahí sí tengo varios genes que están involucrados que no están ligados. Bueno, esa fue la respuesta. Los gráficos, los triángulos son los parentales, no el sensible y el resistente. El sensible está hacia su izquierda, el resistente está hacia su derecha, ¿no? Es una escala hacia la concentración más alta, que en este caso es 10 miligramos por litro, eso está en logaritmo base 2. Y lo que vimos fue una respuesta blanco y negro, ¿no? Donde la mitad de los hijitos, digámoslo así, de 200 aislados, 100 eran sensibles y 100 eran resistentes. A niveles comparables con los padres. Sí tuvimos raros, que fue en un análisis particular, esto me parece que es propicornazol. En propicornazol tuvimos 3 aislados que estuvieron intermedios, entre me acerco más a ser sensible o me acerco más a ser resistente, pero no estoy en las dos esquinas. No soy 1, no soy 10, perdón, no soy 0.01 y no soy 10, sino soy 1 o soy 0.5 o soy 3, ¿no? Refiriéndome a miligramos por litro, ¿no? Pero fue interesante que aparentemente el CYP51 y los genes relacionados con la resistencia están muy ligados. Así que con otra, bueno, no se puede ver bien la gráfica, pero bueno, lo que hicimos es luego hacer un mapa genético, ¿no? Cogimos 400 aislados, 200 de una cruza, 200 de otra, mismas características, el mismo digamos, padre sensible, 2 padres resistentes diferentes. Vimos la secuencia, los que eran resistentes todos se parecían al padre resistente, los que eran sensibles todos se parecían al padre sensible, y entonces vimos los puntos de recombinación. Y entonces descubrimos una zona, donde obviamente está el CYP51, donde todos esos genes muy probablemente están relacionados a la resistencia. Perdón. En ese lugar habían 32 genes, de los cuales, salvo el CYP51 que explica el 99.99% de la resistencia, habían 2 genes interesantes. El resto no tenía mucha relación, eran cosas que no podrían estar relacionadas directamente con la resistencia, pero en una había un factor de transcripción que es interesante porque podría estar relacionado con la sobreexpresión del CYP51, y en otra había una de estas bombitas de protones, ¿no? Que podría estar relacionada con detoxificación, ¿no? Pero eso habría que comprobarlo. Entonces, ¿qué hicimos con toda esa información? Bueno, cogimos y hicimos un modelo para ver qué me dice más. O sea, cuando yo tengo esta secuencia, en esta mutación en específico, ¿qué me predice si va o no va a ser resistente ese aislado, ¿no? Entonces tuvimos ese orden, ¿no? Donde el A313 es el más común, el que más me va a predecir si tú tienes ese aislado es resistente muy probablemente, y en orden de importancia lo siguiente, ¿no? En el caso del promotor depende del número del promotor, ¿no? Entonces el solo tener el promotor no me dice obviamente si es resistente o no, pero si tengo una copia, 2 copias, 3 copias, 4 copias, 5 copias, hasta 6 copias de esta inserción, entonces mientras más copias tengo, más resistente soy, ¿no? Y en general eso es la información básica, ¿no? Eso es lo que se logró sacar de ese estudio, y ahora vamos a empezar a traducir, y eso, cómo yo lo puedo utilizar para mejorar el manejo, o el monitoreo, cosas por el estilo, ¿no? Primero, hay que hablar sobre lo que afecta, obviamente, o lo que va a afectar a futuro, obviamente, el manejo de la enfermedad, ¿no? Primero, el cambio climático, obviamente. Acordémonos que hablamos de estos países donde tengo una época seca que me ayuda precisamente a bajar el inóculo, pero ahora con el cambio climático tenemos aberraciones en esa época seca. Tenemos días muy lluviosos cuando antes no llovía, ¿no? ¿Y qué sucede en esos momentos? En esos momentos tenemos un pico de esporas, ¿no? De producción de esporas. Y eso puede obviamente afectarme, porque tal vez yo pierda el control sin haberlo esperado, ¿no? Porque yo esperaba una época en la que no tuviera tantas aplicaciones de fungicida precisamente porque no las necesitaba, y eso puede acelerar la resistencia, ¿no? Bueno, y la falta de colaboración local, en general, muchas veces protegemos la información de lo que tenemos. No queremos, por ejemplo, que el vecino sepa cuánto estoy aplicando ni qué es lo que yo estoy aplicando por razones comerciales, ¿no?
Pero ¿qué sucede? Que para el hongo no hay límites, ¿no? No hay barreras. Entonces, en la bananera al lado de mi finca, si ellos están aplicando los triazoles en un momento en el que yo no lo estoy aplicando precisamente para reducir el riesgo de que suba la resistencia, pero la población está en toda la bananera, ¿verdad? Ellos se están recombinando y lo que él haga me afecta a mí y lo que yo haga le afecta a él. Entonces lo lógico sería que ¿no? Hayan agrupaciones donde se programen las cosas de manera en que se vea como una sola unidad, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces incluso eso es imposible y eso hace que no podamos no podamos tener un mejor control, ¿no? En los lugares donde se puede hacer ello habría que hacerlo para que el control de la enfermedad sea mucho mejor, ¿no? Estos son los casos que les comentaba con respecto a clorotoluenil, mancozeb, que muy probablemente en el caso de mancozeb también va a tener problemas con la Unión Europea para su uso, y son precisamente los que más se utilizan para el control porque ellos no generan resistencia, ¿no? Ellos son multisitios, ellos afectan varias partes de la célula y eso no permite que se produzca la resistencia. Lamentablemente ellos son de contacto, ellos solo bajan el inóculo, ¿no? Pero ellos no tienen efecto curativo y una vez que ya está la enfermedad dentro de la hoja ya no pueden actuar, ¿no? Pero son los que más nos ayudan porque reducen ese porcentaje de inóculo. Ahora, ¿qué podemos hacer con la información? ¿Qué podemos hacer con saber las mutaciones, el ADN, las secuencias? Okay. Primero, bueno, ya se mencionó en la charla pasada, por ejemplo, una aplicación que se puede utilizar para generalizar la información. Bueno, se hablaba un poco más sobre producción, pero también se mencionó que habían estos apps que están destinados a diagnóstico, que están destinados a compartir esa información entre los países y entre los productores bananeros, y eso es una buena iniciativa, ¿no? O sea, utilizar más inteligencia artificial, utilizar más comunicación para estar todos en contacto y al unísono. Ahora, con respecto a la genética del hongo, ¿no? Monitoreo moderno, dice ahí. ¿Qué significa eso? Con la tecnología actual, en tiempo real, yo puedo saber cuántas esporas hay por metro cúbico en el aire y saber qué día, a qué hora, en qué segundo tuve ese pico ese inóculo inicial, ¿no? Que es algo que en el pasado, en los modelos predictivos matemáticos no existía, porque es muy complicado, ¿no? Tienes cigatoca negra que es multicíclico, que todo el tiempo está botando esporas. ¿Cuántas esporas tienes ahí? No lo sabes. ¿Qué es lo que haces? Bueno, tienes que ver ya la infección para empezar a ver cuándo se te va a disparar la enfermedad, ¿no? Necesitas físicamente verlo. Con esto tú podrías saberlo antes siquiera de que la espora llegue a la hoja, ¿no? La espora estará en el aire, supongamos 2-3 días, luego caerá en la hoja, estará 2-3 días sobre la hoja, luego de ello creció y penetró la hoja, estará una semana allí hasta que tú logres ver la pizca, pero como estamos hablando de 2-3 metros de altura, es muy poco probable que tú pesques todas las pizcas, así que se te escapan, y recién a la siguiente semana aquello, tú ya empiezas a ver la pizca. Y ya empiezas a seguir el índice de la enfermedad y el seguimiento de esto, ¿no? Entonces, con esto tú podrías ganar aproximadamente un mes en el tiempo. Si cuando tú ves la pizca tú ya sabes que en 2 semanas vas a tener problemas y que tienes que explicar ahora, con esto tú lo sabes 6 semanas antes, ¿no? En teoría. Esto ya se aplica en otros cultivos. Por supuesto no puedes simplemente decir, bueno, se aplica en uva, se aplica en papa, se aplica en trigo. Ok, no es lo mismo que banano, así es, no es lo mismo. Pero hay que hacer las pruebas, ¿no? Porque sería interesante que esa herramienta estuviera a disponibilidad de nosotros, ¿no? Y podríamos saber ya de antemano cuándo vas a tener los picos de infección, por decirlo así, y cuán rápido va a ir la enfermedad. Bueno, esa misma tecnología, alguien habló ayer del ddPCR, es basado en esa tecnología, ¿no? El ddPCR te puede decir, cuantificar cuántas moléculas de ADN, y con ello yo puedo saber cuántas esporas efectivas tengo, y también me puede decir cuántas de ellas son resistentes a qué fungicida, siempre y cuando haya la información genética, ¿no? Me puede decir a triazoles, a benzimidazoles, a estubrinas, cuál es el porcentaje en la población que son resistentes, y eso también es información útil para
hacer el control, ¿no? Y también me puede decir de dónde vienen las esporas, ¿no? Me puede decir si las esporas vienen del vecino o las estoy generando yo. Si las que tienen el problema vienen de fuera, yo podría pensar, tal vez, no lo sé, ¿no? En implementación de zonas tampón, que podría, una barrera física que permite reducir ese influjo, ¿no? Siempre vamos a tener el influjo, es inevitable, pero reducir ese efecto, ¿no? Y eso podría ajustar mejor el manejo y el control, ¿no? No voy a hablar de control biológico, ya ayer se habló mucho acerca de biológicos, del efecto útil que podemos tener en el tener alternativas a los fungicidas, ¿no? Ya sabemos que la presión del comercio, la presión del mercado hacia nosotros va a ser reducir los fungicidas, entonces obviamente necesitamos tener alternativas. Ya hay muchas alternativas en el mercado en cuanto a biológicos, en cuanto a bacterias, hongos que pueden controlar Sigatoka, en cuanto a las moléculas de estas bacterias y estos hongos que pueden controlar Sigatoka. Incluso se habla de nanomateriales, se habla de nanopartículas que pueden hacer algo parecido y compuestos que están mejor formulados, ¿no? Pero algo que sí me gustaría comentarles brevemente es algo que a mí me pareció muy interesante y que está surgiendo ahora, que es la inhibición, bueno, les llaman biofungicidas en inglés, es el control con RNAi, ¿no? El control con inhibición por RNA, ¿no? Y es interesante, hay dos aproximaciones, hay la SIX, que es Spray Induced Genetic Silencing, que significa aplicar como un fungicida esta sustancia y generar la inhibición de los genes, que es básicamente lo que hace un fungicida, y el Higgs, que significa Host Induced Gene Silencing, que en este caso es transformación genética de una planta a una variedad resistente con la producción de estos RNA. Y básicamente la teoría, este es un mecanismo que está en todos los seres vivos, especialmente en las células eucariotas, que se cree que es contra virus, ¿no? Entonces cuando entra un virus de doble cadena de RNA, lo que hace básicamente en nuestra célula, no a nivel inmunológico, sino a nivel celular, es posiblemente cortar en pedacitos ese doble RNA de doble cadena. Nos quedan pedacitos pequeños, ¿no? Y entonces con esos pedacitos pequeños yo puedo básicamente bloquear el mensajero, ¿no? Y cuando bloqueo el mensajero, pues no se traduce el gen. Si no se traduce el gen, no tengo la proteína. Si no tengo la proteína, tengo el control y el efecto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Primero, se cree que es sistémica. Se cree que cuando llega a la planta hace exactamente lo mismo, pero como a ella no le afecta, ella se lo exuda, lo dispone en sus órganos, ¿no? En la hoja, en las raíces, etc. Y también que es muy específico, ¿no? Yo lo puedo diseñar para una sola especie. Claro, como son pedacitos de 20 pares de bases, probablemente podría afectar a otras especies, pero yo puedo buscar a quién le podría estar afectando. Entonces el impacto de esto, digamos, si yo aplico un fungicida y no lo manejo de la manera correcta, el impacto al medio ambiente es muy alto. Si yo aplico esto, el impacto al medio ambiente es bajísimo, ¿no? Porque solo va a afectar, digamos, solo Sigatoka, solo Fusarium y solo los que están relacionados con el Keimer, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, nosotros todo el tiempo estamos dejando nuestro RNA y nuestro ADN por todas partes, ¿no? Y nadie se muere por ello, ¿no? Precisamente porque la aplicación también tiene que ver con este asunto, pero me pareció muy, muy interesante como una nueva alternativa, ¿no? Como algo que está surgiendo ahorita en el mercado. Ya de hecho hay productos en el caso de insectos, en el caso de otros patógenos. Finalmente, agradecerles por su atención y también agradecer a todos los que estuvieron involucrados en ese estudio que hicimos, el CIRAD, Wageningen University, Curbana, la Universidad Nacional de Colombia, bueno, la SPOL y Syngenta, que fueron en el estudio de los triazoles los que nos ayudaron para ese estudio. Entonces, muchas gracias y si tienen preguntas, creo que sí,